¡Extra! ¡Extra! Estados Unidos declara la guerra a España. Léalo en la edición especial del Mundo. 25 de abril de 1898. El objetivo de Estados Unidos, al declarar la guerra a España, es expulsarla de Cuba y hacerse con el control de sus colonias en el Caribe y Filipinas. La noticia no sorprende demasiado en España, porque en cierta medida era esperada. Unos días antes, el gobierno de Estados Unidos había dejado clara su posición. Habría guerra si España no le vendía Cuba. El precio que ofreció por la isla fue de 300 millones de dólares. El gobierno español, aun siendo consciente de la desigualdad de fuerzas y habiendo hecho hasta entonces lo posible por evitar la guerra, declinó la oferta. En la calle, la reacción mayoritaria ante la inminencia de la guerra es eufórica y patriotera. Casi todos dan por hecha la victoria contra los yanquis. Los periódicos se llenan de dibujos satíricos donde los estadounidenses aparecen como cerdos bien cebados o habitantes de un país de tenderos y comerciantes de poca monta. El delirio colectivo se instala en el país. La realidad es muy diferente. Estados Unidos, como potencia emergente que es, lleva varios años renovando su flota y construyendo acorazados como este, el Olympia, que todavía hoy se conserva atracado en Filadelfia. El gobierno se dispone a llevar a la práctica la doctrina que el presidente Monroe puso en marcha a comienzos de siglo: América para los americanos. Cuba y Puerto Rico están a las puertas de Estados Unidos y al gobierno de Washington le venía molestando desde hace años atrás la presencia de una potencia extranjera cerca de sus costas. Sus intereses se vieron favorecidos a partir de 1895 con el estallido de una nueva sublevación nacionalista en Cuba. Agosto de 1897. El presidente de gobierno, Cánovas, es asesinado en el balneario de Mondragón, donde veranea. El autor es un anarquista italiano que actuó solo. Todavía hoy continúa siendo un enigma quién estuvo detrás del magnicidio. Algunas fuentes dicen que fue una venganza por la ejecución, poco tiempo antes en Montjuïc, de 5 anarquistas condenados por el atentado de la procesión del Corpus en Barcelona. También se ha especulado con la posibilidad de que interviniera alguna trama con intereses en la crisis de Cuba. La explosión del acorazado norteamericano Maine en el puerto de La Habana, donde murieron más de 250 tripulantes, aceleró los acontecimientos. El buque había llegado unos días antes para proteger los intereses de Estados Unidos en la isla. Las últimas investigaciones apuntan hoy a un accidente como causa de la explosión, pero la reacción de la opinión pública norteamericana fue unánime. Se acusó a España de sabotaje. La prensa exigió represalias a su gobierno e incluso ofreció una recompensa a quien descubriera a los autores, por supuesto españoles, de la tragedia. A España ya le resultaba casi imposible evitar la guerra. El gobierno ordenó entonces a una parte de la escuadra española partir hacia Cuba para reforzar su protección. Otra parte la envió a Filipinas. Esta es la única imagen que conservamos de uno de nuestros acorazados, el Vizcaya. ¡Extra! ¡Extra! ¡Estados Unidos declara la guerra a España! ¡Extra! ¡Extra! Con la declaración oficial de guerra a España, en abril de 1898,
Estados Unidos se dispone a poner en marcha su proyecto imperialista. Al gobierno español, consciente de la desigualdad de fuerzas, no le queda otra solución que aceptar el duelo, presionado también por el clima ultranacionalista que domina al país. El 1 de mayo de 1898, España sufre la primera derrota. En Cavite, Filipinas, la flota española es literalmente barrida por la norteamericana. Esta es la bocana de la bahía de Santiago de Cuba, donde tiene lugar el 3 de julio la batalla decisiva de la guerra. Dentro está la flota española mandada por el almirante Cervera. En contra de su opinión, Cervera da la orden de salir. Obedece órdenes del gobierno. Fuera de la bahía, la flota norteamericana espera. Tras 4 horas de combate, la escuadra española sufre una derrota aplastante. Sus 7 barcos son hundidos o apresados. Mueren 350 marineros españoles, norteamericanos 1. Así quedó el Vizcaya, uno de los 4 cruceros acorazados de la flota de Cervera después de la batalla. Tras la derrota, el desastre se precipita. 3 meses más tarde, en octubre de 1898, España firma en París el Tratado de Paz por el que reconoce la independencia de Cuba y además cede a los Estados Unidos, Filipinas y Puerto Rico. Es el fin del Imperio español y el comienzo del Imperio americano. Consumada la derrota, los 150.000 soldados supervivientes emprenden el regreso a España. Son héroes anónimos de la primera guerra relámpago de la historia. Ellos, que fueron a la guerra porque no tenían el dinero necesario para librarse de ella, son las auténticas víctimas del desastre. Esta injusticia es el germen de un creciente sentimiento antimilitarista en la sociedad española.